En el otoño de 1898, Alejandro, el viudo patrón de la hacienda El Desvelo, volvió a encontrarse con Marta en las circunstancias más inesperadas, en las montañas cafeteras de Colombia. Había pasado una década desde que sus caminos se separaron de forma abrupta, una década en la que él construyó una familia y ella intentó olvidar una promesa rota. Durante los meses que siguieron, el vínculo silencioso entre ellos enfrentó los desafíos del campo, del luto que pesaba en cada rincón de la casona y de una familia política que no la aceptaba. Todo parecía destinado a permanecer en un tenso y respetuoso silencio, hasta que una noche de fiebre y desesperación cambió el curso de sus vidas para siempre. ¿Cómo es posible que la verdad que podía sanar dos corazones heridos haya permanecido oculta por tanto tiempo, justo delante de todos? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil nuevo comienzo, comenta aquí desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta confesión desencadenó, porque a veces, la verdad más dolorosa, es también la única que puede liberar. La vida en El Desvelo se había vuelto una rutina de silencios desde la muerte de la esposa de Alejandro, un año atrás. Él, un hombre que antes dirigía la cosecha con voz firme y una sonrisa fácil, ahora caminaba por sus tierras como una sombra. La gran casona, antes llena de vida y de los planes de su difunta esposa, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada objeto, cada habitación le recordaba su ausencia. Su única razón para levantarse cada mañana era su pequeño hijo, Roberto, de 5 años. Un niño dulce, cuya inocencia era tanto un bálsamo como un recordatorio constante de la familia que había perdido. La soledad era un mal que se respiraba en el aire de la hacienda, un peso que se sentía en los hombros de cada trabajador. La hacienda misma parecía compartir el luto de su patrón. Los cafetales que se extendían por las laderas como un manto verde oscuro, seguían produciendo con la misma disciplina de siempre, pero el corazón de la propiedad, la casa principal, había perdido su alma. Elena, la veterana ama de llaves que había visto crecer a Alejandro, se movía por los pasillos con una discreción casi fantasmal, tratando de mantener un orden que ya no traía consuelo. Sabía que el patrón necesitaba más que una casa limpia. Necesitaba que alguien volviera a encender la luz en los ojos de su hijo y, quizás en los suyos propios. La comunidad cercana observaba desde la distancia, con esa mezcla de compasión y curiosidad que caracteriza a los pueblos pequeños. Fue en este escenario de dolor contenido donde el destino trajo de vuelta a Marta, no regresó por elección ni por un deseo de reabrir viejas heridas. Su familia, trabajadores humildes de la región, atravesaba una crisis económica tan severa que la obligó a dejar la ciudad, donde había intentado construir una vida lejos de los fantasmas del pasado. El único trabajo digno que se le presentó fue el de cuidadora en la hacienda El Desvelo. Aceptar significaba enfrentarse al hombre que, 10 años atrás, había elegido un matrimonio por conveniencia en lugar del amor que le había prometido. Para Marta volver no era una rendición sino un acto de supervivencia, uno que le costaría su orgullo. La noticia de que se necesitaba una niñera para el pequeño Roberto llegó a oídos de la familia de Marta a través de Elena, quien nunca había olvidado a la joven de mirada serena y corazón noble. Cuando se lo propuso a Alejandro, él dudó. El nombre de Marta era un eco de una época de su vida que había enterrado bajo capas de deber y responsabilidad. Sin embargo, la necesidad de su hijo era más fuerte que su propia incomodidad. Aceptó, convenciéndose a sí mismo de que era una simple transacción laboral, una solución práctica a un problema doméstico. No se imaginaba que estaba abriendo la puerta no solo a una empleada, sino a la única persona que conocía la verdad de su juventud. El reencuentro fue tan tenso como inevitable. Ocurrió en el gran salón de la casa, bajo la mirada severa de los retratos de los antepasados de Alejandro. Él se mantuvo formal, distante, explicándole sus deberes con una voz desprovista de emoción. Marta, por su parte, se había preparado para ese momento. Levantó una muralla de profesionalismo a su alrededor, respondiendo con monosílabos y manteniendo la vista fija en un punto por encima de su hombro. No hubo un reconocimiento del pasado,
ni una sola palabra que aludiera a lo que fueron. El aire estaba cargado de todo lo que no se decía, una electricidad silenciosa que solo ellos dos podían sentir. Sin embargo, toda esa tensión se disipaba en cuanto Marta estaba con Roberto. En el niño no veía al hijo del hombre que la había despreciado, sino a una pequeña alma que necesitaba afecto y seguridad. Su instinto maternal, largamente reprimido, floreció con una naturalidad que sorprendió a todos en la hacienda. Le leía cuentos bajo el samán del patio, le enseñaba los nombres de los pájaros que anidaban en los cafetales, y lograba arrancarle risas que no se habían escuchado en la casa en más de un año. Roberto, a su vez, se aferró a ella con la confianza ciega de un niño, encontrando en Marta el calor que tanto extrañaba. Esta creciente cercanía entre Marta y el niño no pasó desapercibida, especialmente para los suegros de Alejandro. La familia de su difunta esposa, aristócratas de la capital, visitaban la hacienda con frecuencia para supervisar la crianza de su nieto, y de paso, la vida de su yerno. Veían a Marta con un desprecio apenas disimulado, una campesina, una usurpadora que ocupaba un lugar demasiado íntimo en la vida del heredero. Sus miradas frías y sus comentarios mordaces eran una advertencia constante, un recordatorio de las rígidas barreras sociales que Alejandro había respetado una vez, y que ellos esperaban que siguiera respetando. Una tarde, mientras Alejandro observaba desde la ventana de su despacho, vio a Marta y a Roberto jugando en el jardín. El niño corría tras una mariposa, y la risa de Marta, clara y genuina, flotó en el aire hasta llegar a él. Por un instante, la imagen borró una década de distancia y dolor. La vio no como la empleada, sino como la joven a la que había amado en secreto en ese mismo jardín. Recordó el aroma de las flores de café y el sonido de sus promesas susurradas. El recuerdo fue tan vívido que le causó un dolor agudo en el pecho, una punzada de culpa por la cobardía, que lo había obligado a elegir el deber por encima del corazón. Aquella punzada en el pecho se convirtió en una compañera constante para Alejandro. Su despacho, con sus muebles de madera oscura y el olor a cuero y tabaco viejo, se había transformado en su refugio y su celda. Desde la ventana, observaba el mundo exterior como si fuera un espectador de su propia vida. Veía a Marta guiar a Roberto por los senderos de la hacienda, enseñándole los secretos del campo, y en cada risa del niño sentía una mezcla de alivio y una profunda melancolía. El alivio era por su hijo, que volvía a encontrar la alegría. La melancolía era por sí mismo, por el hombre que había sido y el que se veía obligado a ser, un prisionero de sus propias decisiones y de un luto que la sociedad esperaba que ya hubiera superado. El epicentro de ese luto era la habitación principal de la casona, el cuarto que había compartido con su esposa. Permanecía exactamente como ella lo había dejado el día de su partida. Nadie, ni siquiera Elena, tenía permiso para mover un solo objeto. Sobre el tocador de caoba seguía el cepillo de plata con algunos cabellos atrapados en sus cerdas. En el armario colgaban sus vestidos, conservando un leve perfume a lavanda, y sobre la mesita de noche descansaba un libro abierto, marcado en la página que nunca llegó a terminar. Alejandro entraba allí solo en las noches más solitarias, no para recordar con cariño, sino para castigarse, para mantener viva la imagen de la mujer a la que le había jurado lealtad, aunque su corazón nunca le hubiera pertenecido del todo. El cuarto no era un homenaje, era una penitencia. Esta devoción casi enfermiza a la memoria de su esposa era aplaudida por sus suegros, quienes habían intensificado sus visitas al desvelo. Cada viaje desde la capital no era una muestra de apoyo, sino una inspección rigurosa. Doña Isabel y don Fernando caminaban por la casa como si aún fuera el dominio de su hija, evaluando cada detalle con ojo crítico. Su presencia era una nube de juicio que se cernía sobre todos, pero especialmente sobre Marta. La veían no como la salvación del pequeño Roberto, sino como una intrusa, una campesina, cuya familiaridad con el niño y el patrón era una afrenta directa al linaje y a la memoria de su hija. Sus conversaciones con Alejandro estaban llenas de indirectas sobre la importancia de mantener las apariencias y las distancias sociales. La comunidad de la región, aunque más discreta, no era menos observadora. En el pueblo, durante los días de mercado, las miradas seguían a Alejandro. Se notaba la compasión en algunos, pero también la impaciencia en otros.
Un año era tiempo suficiente de luto para un hombre con responsabilidades, un terrateniente con una hacienda que dirigir y un hijo que criar. Los murmullos sugerían que ya era hora de que buscara una nueva esposa, una dama de su misma clase, que pudiera restaurar el orden y la normalidad en el desvelo. Su prolongada tristeza era vista como una debilidad, una excentricidad, que no correspondía a un hombre de su posición. Este juicio silencioso lo aislaba aún más, empujándolo a refugiarse en el trabajo y en la soledad de su despacho. El propio ritmo de la hacienda reflejaba el estado de ánimo de su patrón. Los capataces recibían órdenes precisas, las cosechas se recogían a tiempo y las finanzas se mantenían en orden, pero faltaba el espíritu que antes animaba el desvelo. Alejandro ya no recorría los cafetales a caballo, silbando una vieja melodía, ni compartía un café con los trabajadores al amanecer. Se había convertido en una figura de autoridad distante, respetada pero ya no querida como antes. Elena lo veía consumirse lentamente, atrapado entre un pasado que se negaba a soltar, y un presente que no se atrevía a vivir. Ella era la única que entendía que su luto no era solo por su esposa, sino por toda una vida de elecciones que no habían sido suyas. La tensión con sus suegros alcanzó un nuevo nivel durante una de sus visitas de fin de semana. Doña Isabel, al escuchar a Roberto reír a carcajadas mientras jugaba con Marta en el patio, se acercó a Alejandro con una expresión gélida. Su voz, aunque baja, era afilada como un cuchillo. Le comentó que era una lástima que el niño estuviera olvidando tan rápido las canciones que su madre le cantaba, reemplazándolas por las tonadas simples de una empleada. El comentario fue una bofetada para Alejandro, una acusación velada de que estaba permitiendo que el recuerdo de su hija fuera borrado. Sintió una oleada de ira pero, como siempre, se la tragó, respondiendo con un silencio tenso que solo empeoró la atmósfera. Marta, que se encontraba lo suficientemente cerca como para escuchar el comentario, sintió la humillación como un golpe físico, sin embargo, no dejó que se le notara. Años de decepción le habían enseñado a construir una fortaleza interior inexpugnable. Su rostro permaneció sereno, y con una suavidad deliberada, tomó la mano de Roberto y le sugirió ir a ver los potrillos recién nacidos, alejándolo de la toxicidad de la conversación. Pero por dentro, la herida de sentirse inferior, la misma que Alejandro le había infligido una década atrás, volvía a sangrar. Se dio cuenta de que en esa casa, para algunos, ella siempre sería invisible, una simple herramienta para un propósito, sin derecho a tener un lugar propio en el corazón de nadie, ni siquiera en el de un niño. Días después de ese desagradable incidente, mientras buscaba unos viejos títulos de propiedad en un baúl polvoriento en su despacho, Alejandro encontró algo que no esperaba, los libros de contabilidad de la hacienda de hacía más de 10 años. Al abrirlos, el olor a papel viejo le trajo de vuelta una avalancha de recuerdos. Allí estaba, en la caligrafía apretada de su padre, la cruda realidad de la situación que lo había forzado a actuar: deudas asfixiantes, amenazas de embargo, la inminente ruina del desvelo. Las cifras en rojo eran un testimonio mudo del sacrificio que se le había exigido. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo la culpa por haber abandonado a Marta, sino también la rabia impotente del joven que había sido, atrapado en una trampa de deber y honor familiar. Esa misma noche, un fuerte aguacero azotó la región, y los truenos despertaron a Roberto, que gritaba aterrorizado en su habitación. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, vio una figura moverse rápidamente por el pasillo. Era Marta, que había acudido al llamado del niño sin dudarlo. Se quedó en el umbral de la puerta observando en silencio cómo ella lo tomaba en brazos, lo acunaba y le susurraba palabras tranquilizadoras, hasta que el pequeño se calmó y volvió a dormirse, aferrado a ella. En ese gesto tan simple y natural, Alejandro no vio a una empleada cumpliendo con su deber. Vio una devoción genuina, un calor maternal que ni él ni todo el dinero de su difunta esposa habían podido comprar. La visión de Marta consolando a su hijo en medio de la noche fue una revelación devastadora para Alejandro. Se dio cuenta de que su casa no era un santuario para la memoria de su esposa, sino una prisión construida con los ladrillos de la culpa y las expectativas sociales. Estaba atrapado entre dos fantasmas: el de la mujer, a la que le debía lealtad por ley, y el de la mujer a la que le había fallado por cobardía.
Y en medio de todo, su hijo, un niño inocente, buscaba desesperadamente el afecto que solo una de ellas parecía capaz de darle de verdad. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que se estaba desatando dentro de él, una tempestad que amenazaba con derrumbar los muros que había construido con tanto esmero durante la última década. La calma que se había instalado en el desvelo se rompió una noche sin previo aviso. Fue un grito ahogado desde la habitación de Roberto lo que alertó a toda la casa. Alejandro llegó primero, encontrando a su hijo temblando bajo las sábanas, con la piel ardiendo por una fiebre violenta que parecía consumir su pequeño cuerpo. El pánico, un sentimiento que Alejandro creía haber dominado, se apoderó de él con una ferocidad paralizante. El médico del pueblo más cercano estaba a horas de distancia a caballo, y cada minuto que pasaba, se sentía como una eternidad robada a la vida de su hijo. La impotencia lo convirtió de nuevo en un hombre vulnerable, despojado de su autoridad como patrón y reducido a la simple condición de un padre aterrorizado. Elena corrió a preparar paños de agua fría y tés de hierbas, sus manos temblorosas delatando un miedo que rara vez mostraba, pero la fiebre no cedía. Roberto delirante llamaba a su madre en susurros febriles, y cada vez que pronunciaba su nombre, era como si una daga se clavara más profundamente en el corazón de Alejandro. Se sentía culpable, no solo por la ausencia de su esposa, sino por su propia incapacidad para aliviar el sufrimiento de su hijo. Se dio cuenta de que toda su riqueza, sus tierras y su estatus no servían de nada frente a la fragilidad de una vida. La gran casona, con sus lujos y su historia, se había convertido en una jaula de oro, donde su único tesoro se estaba extinguiendo. Fue en medio de ese caos y desesperación que Marta demostró una fortaleza que nadie esperaba. Mientras Alejandro y Elena se movían impulsados por el pánico, ella actuó con una calma metódica y una autoridad natural. Dejó de ser la empleada, y se convirtió en el pilar que sostenía la habitación. Con una voz suave pero firme, comenzó a dar instrucciones, pidiendo hierbas específicas que conocía desde su niñez, remedios del campo que la medicina de la ciudad a menudo despreciaba. Su serenidad no era producto de la indiferencia, sino de una profunda conexión con los ciclos de la vida y la muerte, una sabiduría ancestral que no se aprendía en los libros, sino en la tierra misma. Durante 3 días y 3 noches, Marta no se separó de la cama de Roberto. Su vigilia fue un acto de devoción silenciosa y obstinada. Preparaba cataplasmas de hojas de eucalipto para ayudarlo a respirar, lo bañaba con infusiones de manzanilla para bajar la fiebre y le daba de beber a sorbos pequeños un caldo que ella misma cocinaba. No dormía, apenas comía, y su rostro, aunque pálido por el agotamiento, mantenía una expresión de concentración absoluta. Alejandro la observaba desde el rincón de la habitación, sintiéndose como un extraño en su propia casa, un espectador del vínculo profundo que se estaba forjando entre la mujer que había abandonado y el hijo que era el centro de su universo. En esas largas horas de incertidumbre, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse, no a través de palabras, sino de gestos compartidos. A veces, él le acercaba una taza de café en mitad de la noche, y ella la aceptaba con un leve asentimiento de cabeza, sus miradas cruzándose por un instante en la penumbra. No había resentimiento en sus ojos, solo una agotada determinación. Alejandro empezó a ver más allá de la empleada y de la joven que había herido. Vio a una mujer de una resiliencia extraordinaria, cuya capacidad de cuidar parecía no tener límites. Se dio cuenta de que el amor que ella le profesaba al niño era puro, desinteresado, un amor que no pedía nada a cambio. La tercera noche fue la peor. La fiebre de Roberto alcanzó su punto más alto, y el niño apenas respondía. El médico, que finalmente había llegado, se encogió de hombros con una honestidad brutal, admitiendo que había hecho todo lo posible, y que ahora solo quedaba esperar. Desesperado, Alejandro se derrumbó en una silla, con el rostro entre las manos. Fue entonces cuando Marta se acercó a él. No lo tocó, no dijo una palabra de consuelo vacío. Simplemente se quedó a su lado, compartiendo el silencio y el miedo. En ese gesto, Alejandro sintió una conexión más real y profunda que la que había sentido en años de matrimonio. Ella no intentaba arreglarlo, simplemente estaba allí, soportando el peso del momento junto a él. Al amanecer del cuarto día, ocurrió el milagro.
La fiebre empezó a ceder lentamente. Roberto abrió los ojos, y aunque débil, su mirada era lúcida. Sus primeras palabras fueron un susurro: Marta. Ella le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado, y le acarició la frente. Alejandro, que había estado conteniendo la respiración, sintió que una oleada de alivio tan inmensa lo recorría que casi lo hizo caer de rodillas. Su hijo iba a vivir. Y la mujer que lo había salvado estaba allí, de pie junto a su cama, como un ángel guardián que había descendido en su hora más oscura. La gratitud que sentía era tan abrumadora que le costaba respirar. Esa tarde, mientras Roberto dormía plácidamente por primera vez en días, Alejandro encontró a Marta en el corredor, mirando la lluvia caer sobre los cafetales. Estaba agotada, con profundas ojeras bajo los ojos, pero había una paz en su postura que él envidiaba. Se acercó a ella, y el silencio entre ellos ya no era tenso ni incómodo. Era un silencio diferente, uno cargado de todo lo que acababan de vivir juntos. Luchó por encontrar las palabras adecuadas, sabiendo que un simple agradecimiento no sería suficiente para expresar la magnitud de lo que sentía. Sabía que cualquier cosa que dijera podría romper el frágil equilibrio que se había formado entre ellos. Finalmente, con la voz quebrada por la emoción contenida, rompió el silencio. No la miró directamente, sino que mantuvo la vista fija en el paisaje lluvioso, como si le estuviera confesando un secreto a las montañas. Gracias, Marta, susurró. Y luego, tras una larga pausa, añadió algo que llevaba guardado en su alma durante una década. Siempre supe que tu corazón era el más noble de todos. No era una disculpa, ni una declaración de amor. Era un reconocimiento, una confesión de una verdad que había intentado negar durante años. Era la primera grieta real en el muro de orgullo y culpa que lo había mantenido prisionero de sí mismo. Marta no respondió de inmediato. Las palabras de Alejandro la golpearon con la fuerza de una revelación inesperada. Durante 10 años había vivido con la certeza de que él la había considerado inferior, insuficiente. Había construido su vida sobre esa herida usándola como un escudo para protegerse de más dolor. Y ahora, en una sola frase, él estaba desmantelando toda su narrativa. Sintió una mezcla de confusión, rabia y una extraña y dolorosa punzada de esperanza. Levantó la vista hacia él por primera vez sin la armadura del resentimiento, y en sus ojos vio no al patrón arrogante, sino a un hombre roto, tan perdido y solo como ella se había sentido durante tanto tiempo. La confesión de Alejandro no borró el pasado, pero cambió irrevocablemente el presente. A partir de ese día, algo en la dinámica de la hacienda se transformó. La formalidad forzada entre ellos se disipó, reemplazada por una conciencia mutua de su vulnerabilidad compartida. Ya no eran solo el patrón y la empleada, eran dos personas que habían enfrentado la posibilidad de la pérdida más devastadora y habían salido del otro lado, unidas por el amor a un niño. Elena, observadora silenciosa y sabia, notó el cambio de inmediato. Vio la forma en que sus miradas se sostenían un segundo más de lo necesario, la manera en que sus conversaciones, aunque todavía sobre asuntos de la casa, tenían un matiz de intimidad que antes no existía. Los suegros de Alejandro, informados de la enfermedad de Roberto por un telegrama tardío, llegaron al desvelo una semana después, esperando encontrar una casa sumida en el caos, y un yerno necesitado de su guía. En cambio, encontraron un ambiente de calma y a su nieto recuperado, riendo en el regazo de Marta. Doña Isabel no pudo ocultar su disgusto. La evidente cercanía entre Alejandro y la cuidadora era, para ella, una ofensa a la memoria de su hija. Su presencia trajo de vuelta la atención a la casa, pero esta vez, Alejandro no se encogió bajo su mirada crítica. La experiencia de casi perder a su hijo lo había fortalecido, dándole una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Una tarde, doña Isabel confrontó a Alejandro en su despacho. Con su habitual frialdad, le sugirió que, ahora que el niño estaba bien, era hora de que Marta se fuera. Argumentó que su presencia ya no era necesaria, y que su familiaridad era inapropiada. Por primera vez en su vida, Alejandro no se quedó en silencio. Con una calma que sorprendió incluso a sí mismo,
Le respondió que Marta se quedaría todo el tiempo que ella deseara. Le dijo que le debía a ella no solo la gratitud, sino la vida de su hijo, y que su lugar en esa casa estaba asegurado. La firmeza en su voz dejó a doña Isabel sin palabras, marcando el primer acto de rebelión abierta de Alejandro contra las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo. Marta, que pasaba por el pasillo, escuchó la conversación. El corazón le dio un vuelco al oír a Alejandro defenderla de esa manera. Era la defensa que había anhelado 10 años atrás, la validación que siempre había creído que nunca recibiría. No sintió triunfo, sino una profunda y melancólica conmoción. Se dio cuenta de que el hombre que estaba dentro de ese despacho ya no era el joven cobarde que la había abandonado. Era un hombre que estaba empezando a luchar por lo que creía correcto, sin importar las consecuencias. Se retiró en silencio, con una tormenta de emociones en su interior, sin saber que esa defensa era solo el comienzo de un cambio mucho más profundo. El incidente con su suegra actuó como un catalizador para Alejandro. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado, rindiendo homenaje a un matrimonio que había sido más un contrato que una unión de almas. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su esposa, entró en la habitación principal no para castigarse, sino para liberarse. Con una determinación sombría, comenzó a guardar las pertenencias de su difunta esposa en un gran baúl de cedro. Cada vestido, cada joya, cada objeto personal fue guardado con respeto, pero también con una finalidad inquebrantable. No estaba borrando su memoria, sino poniéndola en su lugar correcto, el pasado. Mientras vaciaba el último cajón del tocador, sus dedos tropezaron con un pequeño compartimento secreto en el fondo. Dentro, encontró un paquete de cartas atadas con una cinta de seda. No eran de él. La caligrafía era elegante, masculina, y las fechas se extendían a lo largo de los años de su matrimonio. Con un nudo en el estómago, leyó la primera. Era una carta de amor, apasionada y llena de planes para un futuro juntos, escrita por un hombre que claramente no era él. El mundo de Alejandro se tambaleó. El luto que había cargado como una penitencia, la lealtad que había sentido como una obligación sagrada, todo se basaba en una mentira. La revelación lo dejó sin aire. Se sentó en el borde de la cama, con las cartas en la mano, sintiendo una extraña mezcla de traición, liberación y una profunda y amarga ironía. Había sacrificado su propio amor por deber, solo para descubrir que la mujer por la que lo había hecho, había tenido un amor secreto propio. La santidad de su matrimonio, la imagen de esposa devota que sus suegros defendían con tanto ahínco, era una farsa. No sintió rabia hacia su difunta esposa, sino una inmensa tristeza por ambos, por las vidas que habían vivido en silencio, atrapados en una jaula de apariencias. Al día siguiente, Alejandro era un hombre diferente, un peso invisible, había sido levantado de sus hombros. La culpa que lo había atormentado durante años se había disuelto, reemplazada por una claridad recién descubierta. Salió al patio donde Marta estaba ayudando a Roberto a plantar unas semillas en una pequeña maceta. Se detuvo a observarlos, y por primera vez, se permitió sentir la calidez de esa escena sin el filtro del luto o el deber. Vio a una mujer, a un niño, y la posibilidad de un futuro que no se basaba en obligaciones ni en secretos, sino en algo genuino y real. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero por primera vez, no le tenía miedo. Con las cartas de su difunta esposa guardadas en el fondo de un cajón, no como una prueba de traición sino como el epitafio de una vida de mentiras, Alejandro comenzó a moverse por el desvelo como un hombre que despierta de un largo sueño. La pesadez en sus hombros, esa carga de luto y deber que lo había encorvado durante años, pareció aligerarse. Por primera vez, miraba los cafetales no como una herencia que debía proteger, sino como la tierra que podía darle un futuro. Este cambio sutil no pasó desapercibido. Elena lo vio en la forma en que volvía a tomar el café en la galería al amanecer, y Marta lo sintió en el aire, una alteración en la atmósfera de la casa tan palpable como el cambio de estación. Esta nueva ligereza en su espíritu lo impulsó a buscar la compañía de Marta, pero no de una manera romántica o declarada, sino con la torpeza de un hombre que está reaprendiendo a conectar.
Empezó a unirse a ella y a Roberto en sus paseos por la tarde, manteniendo una distancia respetuosa pero presente. Sus conversaciones ya no se limitaban a las necesidades del niño o a las órdenes del día. Con una timidez que desmentía su posición de patrón, le preguntaba sobre sus años en la ciudad, sobre los trabajos que había tenido, sobre los sueños que había guardado. Quería conocer a la mujer en la que se había convertido, llenar el vacío de esa década de silencio que lo separaba. Marta recibía estos acercamientos con una cautela aprendida a un alto precio. Cada pregunta amable, cada gesto de interés, era analizado por su corazón herido. Se preguntaba si esto era una forma de piedad, o peor, una nueva estrategia para mantenerla dócil y a su servicio. Su desconfianza era un muro alto y grueso, construido con los ladrillos de la humillación pasada. Respondía con frases cortas, sin ofrecer más información de la necesaria, manteniendo una distancia emocional que era su única defensa. No se atrevía a creer que el interés de Alejandro pudiera ser genuino, porque permitirse esa esperanza era invitar al mismo dolor que casi la había destruido 10 años atrás. Sin embargo, la presencia constante de Roberto actuaba como un puente sobre el abismo de su desconfianza. El niño, ajeno a las complejidades del pasado, los unía de forma natural. Una tarde, mientras los tres caminaban cerca del río, Roberto tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Tanto Alejandro como Marta se arrodillaron a su lado al mismo tiempo, sus manos casi rozándose mientras consolaban al niño. En ese instante de preocupación compartida, las barreras se desvanecieron. Se miraron por encima de la cabeza del pequeño, y en los ojos del otro no vieron al patrón ni a la empleada, sino a dos personas unidas por un mismo amor y un mismo miedo. Ese pequeño incidente abrió una compuerta. Las conversaciones se volvieron más fluidas, ancladas en el presente que compartían a través de Roberto. Hablaban de sus miedos como padres, de sus esperanzas para el futuro del niño. Alejandro le confesó su temor a no ser suficiente para su hijo, a que la sombra de su propia tristeza lo marcara para siempre. Marta, a su vez, le habló de la soledad que sentía en la ciudad, de cómo el cuidado de Roberto le había devuelto un propósito que creía perdido. Estaban compartiendo sus vulnerabilidades, construyendo una intimidad frágil sobre el terreno común de sus heridas. Una noche, sentados en la galería mientras una llovizna fina caía sobre el jardín, Alejandro le contó una historia de su padre. Recordó cómo el viejo patrón, un hombre duro y pragmático, le había dicho una vez que el desvelo exigía sacrificios que el corazón no siempre entendía. No mencionó las deudas ni el matrimonio arreglado, pero le dio a Marta una pieza del rompecabezas que le faltaba. Le habló de la presión de heredar un nombre, una tierra y una responsabilidad que a veces se sentía más como una condena que como una bendición. Estaba intentando, a su manera, explicarle al joven que había sido sin tener que confesar la totalidad de su cobardía. Marta escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, comenzó a ver el rechazo del pasado no como un acto personal contra ella, sino como el resultado de fuerzas que no había comprendido. La imagen del Alejandro arrogante y seguro de sí mismo que había guardado en su memoria comenzó a resquebrajarse, reemplazada por la de un joven atrapado, tan víctima de las circunstancias como ella. No lo perdonó en ese momento, pero la rabia que había alimentado durante una década comenzó a transformarse en algo más complejo, una mezcla de compasión y una profunda tristeza por las dos vidas que se habían perdido en el camino. La creciente cercanía entre ellos no era un secreto dentro de los límites de la hacienda. Los trabajadores que habían visto a su patrón consumirse en el luto, ahora lo veían sonreír de nuevo, aunque fuera de forma discreta. Los murmullos en los cafetales eran de aprobación, veían en Marta no a una intrusa, sino a la mujer que había devuelto la vida a la casa y al corazón de su patrón. Elena, desde su puesto de observación en la cocina, sonreía para sus adentros. Veía cómo el destino, a su manera tortuosa, estaba corrigiendo un viejo error, y rezaba en silencio para que las sombras del pasado no volvieran a interferir. Pero el mundo era más grande que el desvelo. La noticia de la recuperación de Roberto y de la permanencia de Marta en la hacienda llegó a oídos de los suegros de Alejandro. Doña Isabel, sintiendo que su influencia sobre su yerno y su nieto disminuía,
comenzó a planear su siguiente movimiento. Para ella, la relación entre Alejandro y Marta era una traición a la memoria de su hija y una mancha en el honor de su familia. No podía permitir que una campesina ocupara el lugar que por derecho le correspondía a una dama de su clase. La amenaza de su intervención se cernía sobre la frágil paz de la hacienda como una nube de tormenta en el horizonte. Ajeno a esta amenaza inminente, Alejandro se sentía cada vez más atraído por la serenidad y la fuerza de Marta. Admiraba la forma en que manejaba a Roberto, con una mezcla perfecta de firmeza y ternura. Veía la inteligencia en sus ojos cuando hablaban de la cosecha, y se daba cuenta de que ella entendía la tierra de una manera que su difunta esposa nunca había podido. Se estaba enamorando de nuevo, no de la muchacha que había conocido, sino de la mujer en la que se había convertido. Y este sentimiento lo aterrorizaba, porque sabía que actuar sobre él significaría desafiar todas las convenciones sociales y enfrentarse a una batalla que podría costarle todo. Marta también luchaba con sus propios sentimientos. La gratitud y la compasión que había comenzado a sentir por Alejandro se estaban mezclando con el eco del viejo amor. Había momentos en los que, al verlo jugar con Roberto o al escuchar su risa, sentía una punzada en el pecho, un anhelo que creía haber enterrado para siempre. Se odiaba por su debilidad, por permitir que su corazón se ablandara ante el hombre que le había causado tanto dolor. Se repetía a sí misma que su lugar estaba allí solo por el niño, que cualquier otra cosa era una fantasía peligrosa que la llevaría a la misma desilusión de antes. El conflicto interno de ambos llegó a un punto crítico durante la celebración de la cosecha, una antigua tradición en el desvelo que Alejandro decidió revivir. La hacienda se llenó de música y risas por primera vez en más de un año. Durante el baile, Alejandro, impulsado por un coraje que no sabía que tenía, invitó a Marta a bailar. Ella dudó, consciente de todas las miradas puestas en ellos, pero había algo en sus ojos, una súplica silenciosa, que la hizo aceptar. Mientras bailaban, el mundo a su alrededor desapareció. Solo existían ellos dos, moviéndose al compás de una vieja canción, sus cuerpos recordando una cercanía que sus mentes habían intentado olvidar. Ese baile fue una declaración silenciosa. Para todos los presentes, el patrón había elegido. La distancia entre ellos se había cerrado, no solo física sino emocionalmente. Al terminar la canción, se quedaron mirándose por un largo momento, el aire cargado de todo lo que aún no se había dicho. Fue Marta quien rompió el hechizo, retirándose con una excusa apresurada, abrumada por la intensidad del momento y por el miedo a lo que significaba. Corrió a la seguridad de la casa, con el corazón latiéndole desbocado, tan asustada como esperanzada. Alejandro la siguió. La encontró en la biblioteca, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana hacia la fiesta que continuaba sin ellos. Sabía que este era el momento, que no podía seguir ocultando la verdad a medias. Con la voz ronca por la emoción, le dijo que necesitaba que supiera algo que había guardado durante demasiado tiempo. No le habló de las cartas de su esposa, eso era un secreto que moriría con él. Pero sí le confesó la verdad sobre la hacienda, sobre la quiebra inminente y la presión de su padre. Le contó cómo su matrimonio no había sido una elección de su corazón, sino una transacción desesperada para salvar el hogar de cientos de familias que dependían de el desvelo. Le describió la noche en que tuvo que tomar la decisión, el peso del mundo sobre sus hombros de joven de 20 años. No se excusó, no pidió perdón. Simplemente le expuso los hechos, con una honestidad brutal y dolorosa. Le confesó que renunciar a ella había sido el primer sacrificio, y que había pasado la última década, pagando el precio de esa decisión, con una vida vacía. La confesión de Alejandro cayó sobre Marta con el peso de una avalancha. Cada palabra desmantelaba la narrativa que había construido sobre su propio dolor. No había sido rechazada por ser insuficiente. Había sido sacrificada en el altar del deber. La revelación fue a la vez una liberación y una nueva forma de agonía. Se sintió liberada del peso de la humillación, pero ahora sentía el dolor de la vida que les habían robado, de los años perdidos por un secreto. Las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas no eran de tristeza por sí misma, sino por ambos, por los jóvenes que habían sido,
y por el amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer. Él no intentó consolarla, simplemente se quedó allí, aceptando su juicio, dándole el espacio para procesar una verdad que cambiaba todo. Vio sus hombros sacudirse por los sollozos, y sintió una punzada de dolor tan aguda como si le estuvieran arrancando el corazón. Había pasado 10 años, creyendo que su sacrificio había sido un acto de honor, pero al ver el dolor de Marta, se dio cuenta de que solo había sido un acto de cobardía. Debería haber luchado. Debería haber encontrado otra manera. Debería haber confiado en ella, en ellos. Cuando Marta finalmente se giró para mirarlo, sus ojos estaban rojos pero claros. No había odio en ellos, solo una profunda y agotada tristeza. No dijo nada. No había nada que decir. La verdad estaba sobre la mesa, cruda e innegable. Se dio cuenta de que no podían volver al pasado para arreglarlo, pero la confesión había limpiado el aire, eliminando las mentiras que los habían mantenido separados. Ahora, por primera vez, se veían el uno al otro con claridad, despojados de resentimientos y culpas, dos almas marcadas por el mismo sacrificio. La noche terminó en ese silencio cargado de significado. Cada uno se retiró a sus habitaciones con la certeza de que nada volvería a ser como antes. La verdad, aunque dolorosa, los había unido de una manera que ni siquiera el amor de su juventud había logrado. Sin embargo, ambos sabían que esta revelación era solo el principio. El camino hacia un posible futuro juntos estaba lleno de obstáculos. El fantasma de su esposa, las expectativas de la sociedad y, sobre todo, la inminente llegada de una tormenta que amenazaba con destruir la frágil conexión que acababan de reconstruir. La llegada de los suegros de Alejandro no fue una visita, fue una invasión. Llegaron en un carruaje que parecía demasiado ostentoso para los caminos de tierra de la región, y desde el momento en que doña Isabel puso un pie en la galería, un frío antinatural se apoderó de la casa. Su mirada recorrió cada rincón con una desaprobación gélida, deteniéndose con particular desprecio en Marta, que sostenía la mano de Roberto. No hubo saludos cordiales, solo una atmósfera de juicio, que silenció las risas del niño, y devolvió a la hacienda la pesadez de los primeros días de luto. Venían con un propósito, y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sintió un viejo nudo de impotencia formarse en su estómago, pero esta vez, estaba mezclado con una nueva y ardiente determinación. La confrontación no tardó en llegar. Esa misma tarde, lo convocaron a su despacho, el mismo lugar donde su padre había sellado su destino años atrás. Don Fernando se mantuvo de pie junto a la ventana, dándole la espalda, mientras doña Isabel, con una frialdad que helaba la sangre, expuso sus condiciones. Habló de la memoria de su hija, del honor de la familia y de la evidente e inapropiada influencia que una campesina estaba ejerciendo sobre su nieto. Sus palabras eran precisas, crueles, diseñadas para herir y someter. La amenaza final fue lanzada sin el menor atisbo de emoción. Si Marta no era despedida de inmediato, ellos iniciarían acciones legales para obtener la custodia de Roberto, argumentando que él no estaba en condiciones de criar a un niño de su linaje. Por un instante el mundo de Alejandro se detuvo, la misma elección, el mismo chantaje, una década después. El rostro de su padre se superpuso al de su suegra, y el peso de la historia amenazó con aplastarlo. Podía sentir el sudor frío en su nuca, el eco de su antigua cobardía resonando en sus oídos. Pero entonces, la imagen de Roberto riendo en los brazos de Marta, la visión de ella velando su fiebre noche tras noche, se impuso con una claridad abrumadora. El miedo seguía allí, pero ya no era más fuerte que su amor por su hijo y su recién recuperado sentido de la justicia. Se enderezó en su silla, y por primera vez, miró a doña Isabel no como a una figura de autoridad, sino como a una extraña que intentaba envenenar su hogar. No, respondió con una calma que los descolocó. Su voz no fue alta, pero resonó en el silencio del despacho con la fuerza de un trueno. Esta conversación no se tendrá en las sombras. No se trata de un contrato ni de un acuerdo comercial. Se trata de mi hijo, de mi casa y de mi vida. Se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola de par en par. Le pidió a Elena, que esperaba nerviosamente en el pasillo, que por favor llamara a Marta. Doña Isabel protestó, indignada por su audacia,
Pero Alejandro fue inflexible. Si iban a hablar del futuro de su familia, lo harían todos juntos, a la luz del día, donde las mentiras y las manipulaciones no pudieran esconderse tan fácilmente. Marta entró en el despacho sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Estaba confundida, asustada, sintiéndose de nuevo como la joven indefensa que había sido humillada en esa misma casa. Vio la furia en el rostro de doña Isabel y la expresión impasible de don Fernando. Su primer instinto fue bajar la mirada, hacerse pequeña, invisible. Pero entonces vio los ojos de Alejandro. No había duda en ellos, ni la vacilación que recordaba tan dolorosamente. Había una firmeza que nunca antes le había visto, una resolución que le pedía, en silencio, que confiara en él. Y en ese momento, a pesar de todo el miedo, decidió hacerlo. Se mantuvo erguida, esperando el veredicto que, una vez más, parecía estar en manos de otros. Alejandro no se dirigió a sus suegros, se giró para mirar a Marta, y en ese gesto, les dio la espalda a ellos y a todo lo que representaban. Su voz, cuando habló, era para ella, aunque cada palabra era una daga para los oídos de los otros dos. Marta, comenzó, hace 10 años, en esta misma casa, tomé una decisión que nos ha costado a ambos una década de felicidad. Les hice creer a todos y te hice creer a ti, que te dejaba porque no eras suficiente, porque mi deber era casarme con alguien de mi clase. Esa fue la mentira que conté para proteger mi orgullo. La verdad es que lo hice para proteger esta tierra. La verdad es que el desvelo estaba en la ruina, y mi padre me obligó a elegir entre mi amor por ti y la supervivencia de cientos de familias. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, un peso que había cargado en solitario durante años. La expresión de sus suegros pasó de la indignación al más puro horror, al ver su sagrada alianza familiar expuesta como un mero negocio. Pero Alejandro no se detuvo. Continuó, con la voz quebrada por una década de arrepentimiento contenido. Elegí el deber, Marta. Elegí la tierra. Y al hacerlo, cometí el error más grande de mi vida. Sacrifiqué lo único verdadero que tenía por un puñado de edificios y hectáreas. Viví un matrimonio de silencios cumpliendo un papel, y he pasado el último año castigándome con un luto que no era del todo sincero, porque la verdadera pérdida, la que me ha perseguido cada noche, fue la tuya. Las lágrimas corrían por el rostro de Marta, sin que ella se diera cuenta. No eran las lágrimas de humillación del pasado, sino de una comprensión dolorosa y liberadora. El hombre que la había herido, no era un monstruo sin corazón, sino un joven atrapado, tan víctima como ella. El dolor de la vida que les habían robado era inmenso, pero por primera vez entendía por qué. La historia que se había contado a sí misma durante 10 años se desmoronó, y en sus ruinas, vio al hombre que tenía delante, despojado de su orgullo, ofreciéndole la única cosa que podía sanarla, la verdad. Entonces Alejandro dio un paso hacia ella, cerrando la distancia física que había reflejado su distancia emocional durante tanto tiempo. Lo que hice fue un acto de cobardía, dijo mirándola directamente a los ojos. Mi error no fue elegir la hacienda. Mi error fue no luchar. Fue no confiar en ti, no creer que juntos podríamos haber encontrado otra manera. Debí haber peleado por ti, aunque eso significara perderlo todo. Y por esa cobardía, no por la elección, te pido perdón. No espero que lo aceptes, solo necesito que lo sepas. Fue el desahogo de un alma atormentada, una confesión total y absoluta, que llenó el despacho con una honestidad casi insoportable. Doña Isabel, pálida de rabia, intentó intervenir acusándolo de deshonrar la memoria de su hija con esa confesión vergonzosa. Pero sus palabras ya no tenían poder. Alejandro se giró hacia ella, y la mirada que le devolvió no era la de un yerno sumiso, sino la de un hombre que había reclamado su alma. La memoria de su hija, señora, está guardada con el respeto que merece. Pero no voy a permitir que su recuerdo, ni el honor de su familia, se usen para destruir lo que queda de la mía. Marta salvó la vida de mi hijo. Ella trajo la luz de vuelta a esta casa. Su lugar está aquí, a mi lado y al lado de Roberto. Y si eso es algo que ustedes no pueden aceptar, entonces la puerta del desvelo está cerrada para ustedes. Fue la declaración final, la ruptura definitiva con el pasado,
don Fernando, que había permanecido en silencio todo el tiempo, tomó a su esposa del brazo. Su rostro era una máscara de furia contenida, pero entendió que la batalla estaba perdida. Salieron del despacho sin decir una palabra más, su retirada silenciosa, una admisión de derrota mucho más elocuente que cualquier grito. El sonido de sus pasos alejándose por el corredor fue como el eco de una época que llegaba a su fin. En el despacho, solo quedaron Alejandro y Marta, envueltos en un silencio que ya no era de tensión sino de asombro, y de una abrumadora vulnerabilidad. La verdad, finalmente dicha, pendía en el aire entre ellos. Los había liberado, pero también los había dejado desnudos, expuestos, sin las viejas armaduras del resentimiento y la culpa. Marta levantó una mano temblorosa, y se secó las lágrimas. Miró a Alejandro, y por primera vez en 10 años, lo vio de verdad, no como el patrón, no como el fantasma de un amor perdido, sino como un hombre, falible y herido, que acababa de arriesgarlo todo por ella. No sabía qué vendría después, qué futuro podrían construir sobre las ruinas de tantos secretos, pero en ese momento, una pequeña y frágil semilla de esperanza comenzó a brotar en la tierra arrasada de su corazón. La tensión que había definido su relación durante meses se había roto, reemplazada por una quietud cargada de posibilidades. Alejandro no se movió, esperando su veredicto, sabiendo que no tenía derecho a esperar nada. Había puesto su corazón y su historia a sus pies, y ahora, la elección era de ella. Podía perdonarlo, o podía marcharse, y él aceptaría cualquiera de las dos decisiones. La confesión no había sido una estrategia para recuperarla, sino un acto necesario para recuperarse a sí mismo, para poder mirarse al espejo y mirar a su hijo a los ojos sin la sombra de la mentira. Marta dio un paso, luego otro, hasta que estuvo frente a él. No dijo nada. Simplemente levantó la mano y con una suavidad que lo desarmó, le tocó la mejilla. Fue un gesto simple, pero contenía el perdón, la comprensión y el reconocimiento de un dolor compartido. En ese toque, Alejandro sintió el peso de una década disolverse. La penitencia había terminado. La absolución no había venido de un sacerdote ni de la sociedad, sino de la única persona cuyo juicio realmente le importaba. Cerró los ojos, inclinándose hacia su mano como un hombre sediento que encuentra agua en el desierto. En ese momento el pequeño Roberto, despertado por el silencio inusual de la casa, entró corriendo en el despacho. Al verlos tan juntos, con una expresión en sus rostros que no entendía pero que sentía como algo bueno, sonrió y corrió a abrazar las piernas de ambos. Su presencia inocente los ancló en el presente, recordándoles la razón por la que estaban allí, la nueva vida que ambos habían jurado proteger. Alejandro y Marta se miraron por encima de la cabeza del niño, y una sonrisa tímida, la primera sonrisa verdaderamente compartida, se dibujó en sus labios. La partida de los suegros marcó el final de una era en el desvelo. La noticia de la confrontación se extendió por la hacienda y la región, no a través de chismes, sino a través de un cambio palpable en el aire. Los trabajadores veían a su patrón caminar con la cabeza en alto, no con la arrogancia del poder, sino con la tranquilidad de un hombre en paz consigo mismo. Veían a Marta, no como la niñera, sino como la mujer que había sanado a la familia y a la tierra misma. La comunidad que antes juzgaba en silencio, ahora observaba con un respeto recién descubierto. La casa, liberada de sus fantasmas y de la opresión de las apariencias, comenzó a respirar de nuevo. Las ventanas se abrieron para dejar entrar la luz y el aroma de los cafetales. La risa de Roberto volvió a llenar los pasillos, esta vez acompañada por las voces más suaves de los dos adultos, que estaban aprendiendo a construir un hogar juntos. El camino por delante no sería fácil. Tenían que sanar las heridas del pasado, no solo entre ellos, sino dentro de sí mismos. Pero ahora lo harían juntos, sin secretos que los separaran. Aquella noche, mientras Roberto dormía, se sentaron en la galería, el mismo lugar donde tantas conversaciones tensas habían tenido lugar. No hablaron del futuro, ni hicieron promesas grandilocuentes. Simplemente se sentaron uno al lado del otro, compartiendo el silencio cómodo de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Miraron las estrellas que brillaban sobre las montañas, y en esa inmensidad encontraron un reflejo de su propia historia.
una historia de oscuridad, de pérdida, pero también de una luz que, contra todo pronóstico, se había negado a extinguirse. El desvelo, la hacienda que una vez exigió su separación, ahora se convertía en el testigo y el refugio de su nuevo comienzo. La partida del carruaje dejó tras de sí un silencio abrumador, un vacío que parecía absorber todos los sonidos de la hacienda. En el despacho, Alejandro y Marta permanecieron inmóviles como dos sobrevivientes en el epicentro de un terremoto emocional. La verdad finalmente liberada, vibraba en el aire, cruda y pesada. Alejandro sentía una ligereza que no había experimentado en su vida adulta, pero también una vulnerabilidad aterradora. Había demolido los muros que lo protegían, quedando completamente expuesto ante la mujer a la que le había causado el dolor más profundo. No se atrevía a mirarla, temiendo encontrar en sus ojos el juicio final, la condena de un perdón imposible. La tensión era tan palpable, que el simple tic-tac del reloj de pared sonaba como un martillo golpeando un yunque, marcando el inicio de un tiempo nuevo y desconocido para ambos. Fue Marta quien rompió el hechizo, no con palabras, pues ninguna parecía adecuada para abarcar una década de dolor y malentendidos, sino con un gesto. Lentamente, como si temiera que él se desvaneciera, levantó una mano, y tocó su mejilla. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero para Alejandro, se sintió como un ancla en medio de la tormenta. En ese simple roce, no había pasión, ni siquiera el eco del amor juvenil. Había algo más profundo, una compasión que trascendía el perdón. Era el reconocimiento de dos almas que habían sufrido por separado la misma herida. Fue entonces cuando Roberto, atraído por la quietud inusual, entró corriendo en la habitación. Sin comprender la magnitud del momento, pero sintiendo el cambio en la atmósfera, se abrazó a las piernas de ambos, uniéndolos en un círculo de inocencia que se convirtió en el primer cimiento de su nueva realidad. Los días que siguieron, no fueron de celebraciones ni de grandes declaraciones, sino de pequeños y significativos actos. La primera decisión que tomaron juntos, sin necesidad de discutirla, fue la de transformar la casa. El desvelo ya no podía ser un mausoleo. Una mañana, Alejandro abrió las puertas de la habitación principal, aquel santuario de luto que había mantenido intacto, y le pidió a Marta que lo ayudara. No fue un acto de profanación, sino de liberación. Con un respeto solemne, guardaron en baúles de cedro los vestidos, las joyas y los objetos personales de la difunta esposa. Cada objeto guardado era una palabra no dicha, un capítulo que se cerraba con dignidad para poder empezar a escribir uno nuevo. No estaban borrando el pasado, sino dándole su lugar justo para que el presente pudiera por fin respirar. El cambio más simbólico ocurrió en el gran salón. Los severos retratos de los antepasados, con sus miradas juzgadoras que parecían haber dictado el destino de Alejandro, fueron descolgados uno a uno. En su lugar, colgaron paisajes de la propia hacienda, pinturas que celebraban la vida de la tierra, el verde vibrante de los cafetales, y la luz dorada del amanecer sobre las montañas. El salón dejó de ser una galería de obligaciones y linaje para convertirse en un homenaje a la tierra, que los había unido, separado y vuelto a unir. Marta, con su sensibilidad para la belleza sencilla, llenó la casa de flores silvestres, y sus colores vivos fueron como pinceladas de esperanza sobre las paredes, que durante tanto tiempo solo habían conocido la sombra. La noticia de la partida definitiva de los suegros y de los cambios en la hacienda se extendió por la comarca como el aroma del café recién tostado. La comunidad, que había observado la saga del desvelo con una mezcla de compasión y curiosidad, reaccionó con una aprobación silenciosa pero unánime. Los trabajadores veían a su patrón caminar de nuevo por los cafetales, no como una sombra atormentada, sino como un hombre que había encontrado su centro. Veían a Marta a su lado, no como una usurpadora, sino como la pieza que siempre había faltado. Su historia se convirtió en una leyenda local, un folletín contado en voz baja en los mercados y las cantinas, un relato sobre cómo el amor verdadero, aunque tardío, podía enderezar los caminos torcidos por el orgullo y el deber. Elena, la sabia ama de llaves, era la espectadora más feliz de esta transformación. Se movía por la casa con una sonrisa discreta, observando cómo la risa de Roberto se mezclaba ahora con las conversaciones tranquilas de Alejandro y Marta en la galería. Para ella no era una sorpresa, sino la culminación de un destino que siempre había creído posible.
Veía en ellos no a un patrón y una empleada, sino a dos almas gemelas que habían tenido que atravesar un desierto de una década para aprender el verdadero valor del agua. Su presencia era un ancla de normalidad, asegurándose de que, en medio de la reconstrucción emocional, la vida cotidiana de la hacienda siguiera su curso con la misma disciplina de siempre. La relación entre Alejandro y Marta floreció con la lentitud y la solidez de los árboles de samán. No hubo un cortejo apresurado ni promesas apasionadas. En su lugar, construyeron su vínculo sobre los cimientos de la honestidad que ahora los unía. Pasaban horas conversando, no sobre el dolor del pasado, sino sobre el presente y el futuro. Él le explicaba los desafíos de la cosecha, pidiéndole su opinión, valorando su conocimiento innato de la tierra. Ella le hablaba de sus años en la ciudad, de la soledad y la resiliencia, permitiéndole conocer a la mujer fuerte en la que la decepción la había convertido. Estaban redescubriéndose, enamorándose no de los jóvenes que fueron, sino de los adultos en los que la vida los había transformado. Roberto fue el testigo y el catalizador de este amor maduro. Para él, el mundo simplemente había encontrado su orden natural. Marta y su padre estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. Una tarde, mientras los tres plantaban un pequeño naranjo en el jardín, el niño, con la lógica aplastante de la infancia, preguntó si Marta se quedaría para siempre para ver crecer el árbol. Alejandro y Marta se miraron, y en esa mirada compartida, se dieron la respuesta que sus labios aún no se habían atrevido a pronunciar. Alejandro se arrodilló, puso una mano sobre el hombro de su hijo, y sin dejar de mirar a Marta, dijo con una voz clara y firme: Marta no solo se quedará a ver crecer este árbol, hijo. Se quedará para ayudarnos a cuidar de todas las raíces de esta casa. Esa declaración, hecha frente al niño y a la tierra, fue su verdadero compromiso, más poderoso que cualquier ceremonia. A partir de ese día, comenzaron a funcionar como una verdadera familia. Tomaban las decisiones juntos, desde la rotación de los cultivos hasta el color de las nuevas cortinas del comedor. Alejandro le enseñó a Marta a leer los libros de contabilidad, aquellos mismos libros que habían sido la causa de su separación. Ahora, sentados uno al lado del otro en el despacho, se habían convertido en el mapa de su futuro compartido, un símbolo de cómo lo que una vez fue una herramienta de sacrificio, podía transformarse en un instrumento de colaboración y prosperidad. La hacienda misma pareció responder a esta nueva armonía. Los trabajadores decían que el café de esa temporada tenía un sabor más dulce, que las flores del jardín eran más brillantes, y que incluso el aire de las montañas se sentía más ligero. El desvelo, cuyo nombre había sido una premonición de noches de insomnio y vigilias dolorosas, adquirió un nuevo significado. Ahora era un lugar de cuidado, de atención constante, un hogar donde se velaba por la felicidad del otro. La sombra del luto se había disipado por completo, reemplazada por la luz de un sol que parecía brillar con una intensidad renovada exclusivamente para ellos. La culminación de este nuevo comienzo llegó meses después, en una tarde serena de domingo. No hubo una propuesta formal de matrimonio, pues su unión ya era un hecho innegable en el corazón de todos. Simplemente, Alejandro tomó a Marta de la mano y la llevó al viejo baúl, donde habían guardado las pertenencias de su difunta esposa. De un pequeño compartimento, sacó un sencillo anillo de oro que había pertenecido a su abuela, una mujer que, según la leyenda familiar, también se había casado por amor en contra de las convenciones. Sin decir una palabra, se lo deslizó en el dedo. Era un gesto que conectaba su historia con el legado de la familia, no el de la obligación, sino el del amor que desafía las reglas. Marta aceptó el anillo con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de una alegría tan profunda que casi dolía. Era el cierre de un círculo, la promesa rota finalmente cumplida. La justicia poética de la vida, a su manera lenta y a menudo cruel, les había devuelto lo que les había sido arrebatado. Se abrazaron, no con la pasión desesperada de la juventud, sino con la calma y la certeza de dos personas que han encontrado su puerto seguro después de una larga y solitaria travesía. Sabían que las cicatrices del pasado siempre estarían allí, pero ya no dolían. Eran solo el recordatorio del precio que habían pagado por la paz que ahora disfrutaban. La vida en el desvelo se asentó en una rutina de felicidad tranquila. Alejandro recuperó la sonrisa fácil de su juventud,
pero ahora estaba teñida de la sabiduría que solo el sufrimiento puede otorgar. Marta se convirtió en el alma de la casa, su presencia una fuente constante de calidez y serenidad. Juntos, criaron a Roberto, enseñándole no solo a dirigir una hacienda, sino a valorar la honestidad, el coraje de admitir los errores y la fuerza que reside en el perdón. Se convirtieron en un ejemplo para toda la región, una prueba viviente de que el honor no reside en cumplir con las expectativas de los demás, sino en ser fiel al propio corazón. Años después, cuando Roberto ya era un joven que se preparaba para tomar las riendas de la hacienda, le preguntó a su padre por qué nunca habían quitado del todo el nombre de El Desvelo a la propiedad. Alejandro, mirando a Marta con una devoción que el tiempo solo había profundizado, le respondió: «Porque este lugar nos enseñó la lección más importante, hijo. Nos enseñó que hay que estar siempre despierto, siempre vigilante, para no dar por sentado el amor, y para no permitir que el orgullo o el miedo te roben una segunda oportunidad. El verdadero desvelo no es la ausencia de sueño por el dolor, sino la atención constante que requiere cuidar de la felicidad». Y así, la historia de Alejandro y Marta se tejió en el alma de la tierra. Se convirtió en un relato que pasaba de padres a hijos, un recordatorio de que los muros más altos, los que construimos con el orgullo y el resentimiento, pueden ser derribados por la simple y persistente fuerza de un amor que se niega a ser olvidado. La hacienda floreció, no solo en sus cafetales, sino en el espíritu de una familia que había encontrado la redención en la verdad y la felicidad en la sencillez de una vida compartida, demostrando que el amor verdadero, como las raíces del café, siempre encuentra la forma de abrirse paso a través de la tierra más dura para florecer una vez más. Si crees que ninguna historia de los que se quedan atrás debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental para sanar, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del campo que necesitan ser contados. Y si esta historia te conmovió, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. La vida en el desvelo no se convirtió en un cuento de hadas de la noche a la mañana. La partida de los suegros no borró mágicamente las cicatrices, más bien, dejó un espacio para que el aire fresco entrara y comenzara el lento proceso de curación. El legado de Alejandro y Marta no se construyó sobre la base de un romance arrebatado, sino sobre los escombros de dos vidas rotas que decidieron, conscientemente, recoger los pedazos y construir algo nuevo, juntos. Su amor no fue una continuación de lo que tuvieron en su juventud, fue una creación enteramente diferente, forjada en el fuego del arrepentimiento, la verdad, y un perdón silencioso que se manifestaba en los gestos cotidianos. La paz que encontraron no fue un regalo del destino, sino una conquista diaria, ganada con paciencia, y una profunda comprensión del dolor del otro. Su vínculo trascendió la definición tradicional del amor romántico. Se convirtió en un pacto de reconstrucción mutua, un acuerdo tácito de ser el guardián de la soledad del otro. Alejandro encontró en Marta no solo a una compañera, sino a la brújula moral que había perdido. Ella le enseñó a ver la tierra no como una posesión que exigía sacrificios, sino como un ser vivo que respondía al cuidado y al respeto. Marta, por su parte, encontró en Alejandro la seguridad para derribar los muros que había construido alrededor de su corazón. Él le devolvió la confianza en que su valía no dependía de su origen, sino de la nobleza de su espíritu. Juntos, no buscaban recuperar el tiempo perdido, sino darle un nuevo significado al tiempo que les quedaba, transformando el dolor en sabiduría. La tierra misma se convirtió en el lienzo de su curación. Trabajar codo a codo en los cafetales, planificar las siembras y celebrar las cosechas, se transformó en su lenguaje. Cada semilla plantada era un acto de fe en el futuro, cada cosecha recogida, la prueba de que el trabajo y la dedicación daban sus frutos. El ciclo de la naturaleza, la muerte del invierno y el renacimiento de la primavera, se reflejaba en su propia historia. Alejandro, que antes dirigía desde la distancia de su despacho, ahora se ensuciaba las manos junto a Marta, aprendiendo de ella los secretos que solo conocen quienes han crecido con los pies en la tierra. En ese trabajo compartido, encontraron una comunión más profunda que la que cualquier palabra podría expresar, sanando sus heridas con el aroma de la tierra húmeda y el calor del sol. Con el tiempo, Marta dejó de ser vista como la mujer que había ganado al patrón.
Se convirtió en el alma de El Desvelo, una matriarca respetada no por un título matrimonial, sino por su sabiduría y su inagotable capacidad de cuidado. Su conocimiento de las hierbas medicinales, de los ciclos de la luna para la siembra, y de los corazones de la gente se volvió fundamental para la prosperidad de la hacienda. Los trabajadores acudían a ella en busca de consejo, y su presencia en la casona transformó la atmósfera de autoridad en una de hogar. No ocupó el lugar de la primera esposa, creó un lugar enteramente nuevo, uno que no se basaba en el linaje o la riqueza, sino en la fuerza del afecto y el respeto mutuo. Alejandro a su vez completó su transformación. El hombre atormentado por el deber y la culpa dio paso a un líder que gobernaba con empatía. La experiencia de casi perderlo todo, le enseñó que la verdadera riqueza no estaba en las escrituras de propiedad, sino en los lazos humanos. Fomentó una relación más justa con sus trabajadores, viéndolos no como sirvientes sino como socios en el cuidado de la tierra que los alimentaba a todos. Su legado para Roberto ya no era solo una hacienda próspera, sino un ejemplo de que la verdadera hombría no reside en la capacidad de imponer la voluntad, sino en el coraje de admitir los errores y la humildad para reconstruir lo que se ha roto. Roberto creció en el seno de este amor sereno y resiliente. A diferencia de los niños de su clase, no fue criado en un mundo de apariencias y obligaciones, sino en uno donde la honestidad era el valor supremo. Vio a su padre y a Marta hablar de sus miedos, celebrar sus pequeñas victorias, y apoyarse mutuamente en los momentos de debilidad. Aprendió que una familia no se define por la sangre o los apellidos, sino por el compromiso de cuidarse unos a otros. La historia de sus padres no fue un secreto vergonzoso, sino la leyenda fundacional de su hogar, una lección sobre cómo las decisiones más difíciles pueden, con el tiempo, conducir a la paz más profunda. El pasado nunca fue completamente borrado, porque la memoria es parte de lo que somos. En ocasiones, al pasar por el pequeño cementerio familiar en la colina, Alejandro y Marta se detenían frente a la tumba de su primera esposa. No había resentimiento en sus corazones, solo una serena melancolía por una vida que también había sido víctima de las circunstancias. Entendieron que el luto no es algo que se supera, sino algo con lo que se aprende a vivir, integrándolo en la historia de uno sin permitir que defina el futuro. Su respeto por la memoria de ella fue el acto final de madurez, el reconocimiento de que todas las vidas, incluso las vividas en el silencio y la infelicidad, merecen ser honradas. Los años pasaron como las estaciones en los cafetales, cada uno dejando su marca, su cosecha, su lección. Alejandro y Marta envejecieron juntos, sus rostros surcados por las líneas del tiempo, del sol y de las sonrisas compartidas. Su amor se asentó en una quietud profunda, una de esas conexiones que ya no necesitan palabras. Se entendían con una mirada, con el simple acto de sentarse juntos en la galería al atardecer, viendo cómo el sol se ocultaba tras las montañas que habían sido testigos de toda su historia. El desvelo se había convertido en un refugio, no solo para ellos, sino para todos los que buscaban un ejemplo de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quienes tienen el coraje de tomarla. Su historia se convirtió en parte del folclore de la región. Los abuelos la contaban a sus nietos en las noches frías, no como un chisme, sino como una parábola. Era la historia de cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la luz, de cómo el perdón es un acto de liberación personal, y de cómo el amor más fuerte no es el que nunca se rompe, sino el que se reconstruye con más fuerza sobre sus propias ruinas. La hacienda, antes conocida por su tristeza, se hizo famosa por su café robusto, y por el espíritu de resiliencia que impregnaba cada rincón, un espíritu que, según decían, provenía directamente del corazón de sus patrones. Cuando Roberto se convirtió en hombre y asumió la dirección de la hacienda, lo hizo con la sabiduría heredada de sus padres. Continuó la tradición de justicia y respeto, asegurando que el desvelo fuera, no solo un negocio próspero, sino una comunidad. El naranjo que plantaron juntos en su infancia, se había convertido en un árbol frondoso y fuerte, sus raíces profundas en la misma tierra que había sostenido a su familia. Cada vez que recogía una de sus frutas recordaba la lección fundamental de su hogar, que las raíces más importantes no son las del linaje, sino las del amor, la honestidad y el trabajo compartido. El legado de Alejandro y Marta no se midió en hectáreas ni en sacos de café.
se midió en la paz que devolvieron a una tierra herida, en la familia que construyeron sobre la base de la verdad, y en la esperanza que su historia sembró en los corazones de quienes la conocieron. Demostraron que el amor que llega después del luto no es una traición a la memoria, sino un homenaje a la vida misma, una afirmación de que el corazón humano, a pesar de sus heridas, tiene una capacidad infinita para sanar y volver a amar. Su vida juntos fue un poema silencioso escrito en el lenguaje de la tierra, un testimonio del poder redentor del tiempo y el afecto. El campo colombiano, con su belleza austera y su memoria ancestral, guarda estas historias en el susurro del viento entre los cafetales. Las casonas antiguas, con sus paredes de adobe y sus corredores sombreados, son bibliotecas de vidas vividas, de amores perdidos y reencontrados. La historia de la Hacienda El Desvelo es una de esas, un eco que perdura, recordándonos que las pruebas más duras a menudo forjan los espíritus más fuertes, y que el verdadero hogar no es un lugar, sino la sensación de estar finalmente en paz, al lado de la persona que entiende el lenguaje silencioso de tu alma. El amor no siempre llega como una llamarada en la juventud. A veces, llega como el sol tibio de la tarde después de una larga tormenta, no para borrar los estragos sino para iluminar el camino hacia adelante. La reconstrucción de una vida es un trabajo más arduo que la construcción de una nueva, pues requiere la valentía de mirar las ruinas, aceptar las pérdidas y encontrar la belleza en las cicatrices. Alejandro y Marta lo lograron, no a pesar de su pasado, sino gracias a él. Su unión fue la prueba de que el amor más duradero es aquel que no se basa en la perfección, sino en la aceptación incondicional de dos historias imperfectas. Y así, la hacienda que una vez fue llamada El Desvelo, por las noches de angustia y soledad, honró su nombre de una manera nueva. Se convirtió en un lugar de vigilia amorosa, de cuidado constante, un faro de atención mutua que velaba por la felicidad de los suyos. Su historia nos enseña que el destino puede torcer nuestros caminos, pero es el coraje de enfrentar la verdad lo que finalmente nos permite enderezarlos, encontrando, al final del recorrido, no la vida que habíamos planeado, sino aquella que siempre estuvo destinada a ser nuestra. Si crees que las promesas rotas a veces encuentran la forma de cumplirse, incluso después de una vida de espera, te invito a compartir este relato. No olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias que el campo guarda en su memoria. Y si este viaje te ha tocado el alma, por favor comenta aquí abajo la palabra promesa. Gracias por tu tiempo.